Saludar a esta hora a la diputada del Frente Amplio por la región metropolitana, por el distrito 10, integrante también de la bancada feminista Julieta Kirkwood, Emilia Schneider. Diputada, muy buenos días y gracias por poder conversar a esta hora de la mañana. Hola Patricio, hola Claudio, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes. Sí, lo mismo decimos nosotros, diputada. Bueno, respecto al llamado caso Macaya, son tantas las aristas, diputada, que uno podría correr el riesgo de no poner el foco donde mejor sería, ¿no? ¿Cuál sería ese lugar, según usted? ¿Dónde habría que concentrar la atención habiendo tantos frentes y tantas cosas que decir en principio sobre este tema? Sí, aquí yo creo que hay que distinguir. Cuando se habla del caso Macaya, yo creo que lo más fuerte no es solamente la parte judicial, donde se cometió un crimen horroroso, terrible, que genera mucho dolor para las víctimas y del cual es culpable Eduardo Macaya, que precisamente está siendo juzgado por los tribunales de justicia, que tiene una sentencia condenatoria por abuso sexual de menores, pero también el caso tiene la arista de Javier Macaya y lo que ha hecho en su rol de senador, porque lo que hizo Javier Macaya fue usar su tribuna política para defender precisamente a una persona condenada por abuso sexual de menores, que es su padre, y esta persona condenada, aunque haya un proceso en curso, aunque se pueda apelar esa sentencia, existe una sentencia. Entonces, al cuestionar el medio de prueba que fue presentado en el juicio, creo que lo que hizo el senador Macaya y expresidente de la UDI es una cuestión que revictimiza y es una pésima señal para las víctimas que tienen que denunciar estos horribles crímenes. Yo soy una convencida de que los hijos no son culpables por los crímenes de sus padres, pero en su posición de poder no debería pronunciarse, porque el senador Macaya no es cualquier persona, lo decía muy elocuentemente el día de ayer el ex fiscal Gajardo. El señor Macaya es parte de los senadores de la República que designan a los ministros de la Corte Suprema, al fiscal nacional, que hacen las leyes, y eso sin duda es un punto a tomar en consideración, porque genera una presión también hacia los jueces del Rancagua, por ejemplo, que están fallando en este caso, genera una presión hacia la justicia, y a mí lo que me parecería muy lamentable es que toda esta defensa que él ha hecho sea parte de una estrategia jurídica, porque no podemos olvidar que la entrevista en la que el senador Macaya cuestiona a la justicia fue hecha un día antes de la audiencia en la que se revoca la prisión preventiva de su padre. Uh-huh. Uh-huh. Diputada, en otra arista de todo este caso, usted ha sido promotora de iniciativas que van en pos de avanzar en educación sexual integral para niños, niñas y adolescentes, que dentro de varios ámbitos y objetivos está el de que precisamente los niños y adolescentes tengan conciencia respecto de cuándo pueden estar ante una situación de vulneración como la que en este caso, por ejemplo, se identificó que cometió Eduardo Macaya en contra de esta menor. Pero precisamente estos proyectos no han podido avanzar por el rechazo principalmente de la centroderecha, alegando una serie de argumentos que, entre comillas, valóricos, etcétera, etcétera. Y conocimos el caso de Eduardo Macaya, pero también hemos conocido otros casos, como por ejemplo uno que se supo durante estos días respecto de este ex candidato a municipal de la comuna de Victoria, militante del Partido Republicano, quien finalmente quedó en prisión preventiva por una investigación por abuso sexual y violación en contra precisamente de dos menores de edad. ¿Qué se podría decir al respecto? Porque efectivamente, si bien ambos casos han sido condenados por la mayoría de dirigentes de este sector, llama la atención que se den estas situaciones en un grupo, en un sector político que ha expresado de manera tan contundente su rechazo a avanzar en iniciativas como la que usted ha propuesto. Sí, lo primero es que creo que es bastante doloroso, es bastante indignante el silencio que ha habido de los partidos de la derecha con este tipo de situaciones. No hemos escuchado a José Antonio Casa hablar del candidato que apoyó, que precisamente señalabas tú, que está en un caso también de abuso sexual de menores. No hemos escuchado con claridad a la UDI tampoco referirse al tema, solo el senador Macaya, que renunció luego de la presión, y Evelyn Matei, que se pronunció luego de la presión que se generó por el caso Macaya, muy tardemente, de forma poco clara, sin referirse al asunto
del senador Macaya, precisamente, refiriéndose solamente a los crímenes de Eduardo Macaya, que es algo archi reconocido que tenemos que condenar, porque precisamente son los tribunales de justicia quienes ya lo condenaron. Entonces me parece que es muy lamentable y no se entiende que hayan sectores que se pongan del lado de los abusadores y no de los niños y niñas a la hora de legislar, porque cuando hablamos de educación sexual y de prevención del abuso sexual infantil es algo reconocido a nivel internacional, que hay un aporte ahí que hacer, que hay un aporte en materia de prevención de ese abuso sexual. Y en Chile estamos llegando tarde y estamos atrasados. Actualmente la legislación chilena establece que la educación sexual se imparte de manera obligatoria solamente desde primero medio y de acuerdo a lo que establezca cada establecimiento. Eso a nosotras con la diputada Camila Rojas nos parece que es llegar tarde. Y no solamente a nosotras, sino en evaluaciones que se han realizado desde académicos y académicas, desde las propias comunidades educativas. Y por eso presentamos este proyecto de ley que lo que busca es no meternos en la discusión más profunda de la educación sexual integral, porque sabemos que para eso va a ser muy difícil construir un acuerdo. Sabemos que ha sido un tema muy polémico, pero particularmente nos metemos en incluir dentro de los planes que ya existen en materia de sexualidad la prevención del abuso sexual infantil. Lo cual nos parece que es muy importante porque la educación tiene mucho que aportar en esta materia. Y por cierto, esto lo hacemos extensivo a todo el ciclo educativo. Sí, diputada, hay quienes han advertido, ahí ya deduzco su opinión, pero aprovechamos de repasarla, que habría en esto un doble estándar de la derecha, ¿no? Por un lado se oponen a la educación sexual integral, por otro lado se vio lo que se ha visto en estos días. Hay quienes han recordado que también la UDI en el pasado defendió, a pesar de la acumulación de evidencia, a abusadores sexuales con una alta figuración pública, particularmente algunos sacerdotes católicos, ¿no? Caradima, en fin. ¿Ve usted un patrón? ¿Por qué cree que ocurre eso? Me parece que es una muy buena pregunta, porque como bien dices tú, aquí hay un historial. No solamente defender los abusos sexuales dentro de la iglesia, sino también quiénes fueron los amigos de Colonia Dignidad, los que intentaron acallar el caso Spiniak, el caso, bueno, una serie de situaciones que han ocurrido en nuestro país muy lamentables, muy dolorosas y que generan una marca para toda la vida para las víctimas. Yo no podría responder por qué esto ocurre, pero es evidente que esto ocurre. Y creo que la derecha tiene que dar una explicación, y tiene que dar una explicación de por qué se niega a avanzar en cuestiones que precisamente buscan darle protección a los niños, niñas y adolescentes, como es la educación sexual, como es, por ejemplo, también un proyecto de ley que ha propuesto la diputada Marcela Riquelme, para que no se pueda pagar fianza para salir de la prisión preventiva en casos de abuso sexual de menores. Creo que ahí hay distintas medidas que nos permiten avanzar en justicia, en prevención, y lamentablemente no sabemos cuál va a ser la posición de la derecha. Yo creo que la derecha le debe una explicación al país en ese sentido, y lamentablemente no se la ha dado. Lamentablemente día a día el silencio se va volviendo más pesado, más indignante, porque no se entiende que defiendan a alguien por estar en su fila o por ser cercano a su sector cuando comete algo tan terrible. En esto no deberíamos tener un doble estándar, en esto deberíamos ser claros en la condena, en el apoyo a las víctimas y en esperar también que para delitos de esta gravedad la condena se cumpla en la cárcel. Uh-huh. Precisamente le quería preguntar respecto de eso, diputada, acerca del comportamiento que ha tenido el sistema judicial en torno a esta investigación, en torno a este caso, pero no solo respecto de las decisiones que ha tomado acerca de las cautelares de Eduardo Macaya, sino que también todo el proceso previo, las complejidades que no solamente en este caso, sino que en otros similares hay para las víctimas de tener que, poco menos que ellos, trabajar las pruebas, recolectarlas, en fin, hay muchas críticas al respecto. ¿Cómo se podría mejorar para que efectivamente este proceso, de alguna forma, entre comillas, sea pensado en la víctima y no en otra cosa? Sí, yo creo que lo primero es que aquí han ocurrido distintas situaciones que
generan la señal, transmiten la sensación de que hay una justicia para ricos y una justicia para todo el resto. Precisamente porque se le ha permitido a esta persona salir bajo fianza de la libertad, o sea, de la prisión preventiva, precisamente también porque en distintos medios de comunicación ha trascendido que en los 3 días, me parece que duró su prisión preventiva, estuvo con una serie de privilegios Eduardo Macaya. Estuvo recluido en un hospital, con un baño privado, según lo que consignaban distintos medios de comunicación, y por eso se inició un sumario por parte de Gendarmería, precisamente porque nadie puede tener un trato privilegiado en el sistema penitenciario, nadie. Ni Eduardo Macaya ni ninguna otra persona. Creo yo también que fue un error por parte de la justicia el haber revocado la prisión preventiva, porque claramente, a todas luces, Eduardo Macaya, por los crímenes horribles que ha cometido, es un peligro para la sociedad, o al menos da para pensarlo. Y en ese sentido creo que tenemos que, por supuesto, mejorar el actuar de la justicia y hacerlo más sensible a la perspectiva de las víctimas. Creo que en ese sentido lo que falta es darles garantías de protección, darle garantías de acceso a la justicia, pero sobre todas las cosas creo que lo más importante es la prevención, porque no queremos que el Estado llegue a tiempo a sancionar, sino que queremos que el Estado llegue a tiempo para evitar que estos crímenes horribles vuelvan a ocurrir. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con la diputada Emilia Schneider. Diputada, no solo a propósito del caso Macaya, sino de otros que hemos conocido no hace mucho tiempo, sino hace poquito tiempo. Hay algo que aparece como, le voy a dar mi opinión, luego le pregunto a usted, como una falencia institucional de primer orden, y que es la aparente falta de separación total, radical, entre el poder legislativo y el poder judicial. Ya sabemos que en principio formalmente el Congreso Nacional elige a los ministros de la Corte, elige al fiscal nacional, pero solo en los últimos meses nos hemos enterado de conversaciones para operar de modo tal que los senadores nombren a tal persona en vez de esta otra. ¿Para qué me voy a explayar en las evidentes dificultades en el nombramiento del fiscal nacional y de toda el agua que corrió bajo ese puente? Y ahora también se instala la idea de que cuando hay un familiar de un parlamentario y muy en especial de un senador, los agentes del Poder Judicial se podrían sentir inhibidos porque estas mismas personas luego son incumbentes en el eventual ascenso, congelamiento de su carrera judicial, ¿no? ¿Qué reflexionaría usted sobre esto? Porque si esa coerción opera, pienso yo, estaríamos frente a un problema bien severo en la administración de justicia en Chile. Yo creo que efectivamente esa presión puede existir cuando se genera una situación como la que estamos viendo, como el caso Macaya. Y en ese sentido, algo que es un consenso que ha surgido en el debate público entre distintas personas es que hay que revisar el sistema de nombramiento de jueces, de ministros de la Corte Suprema, y creo que eso es algo que como Frente Amplio nos parece adecuado, nos parece importante. Estamos trabajando en propuestas, no podría adelantar una todavía porque estamos en discusiones por ahí, hemos presentado algunas iniciativas legislativas, pero estamos todavía analizando esta discusión, pero efectivamente yo creo que hay que hacer una revisión del sistema de nombramiento del Poder Judicial. Precisamente para sustraer cualquier esfera de influencia política que genere finalmente una desigualdad ante la ley o una vulneración del debido proceso, que finalmente es una violación de derechos humanos. Es gravísimo, entonces hay que tomárselo en serio. Precisamente lo que ha pasado en casos como el caso Topógrafo, como casos donde precisamente hubo cierto tráfico de influencia para el nombramiento de autoridades del Poder Judicial, lo que se vulnera es eso, son derechos humanos. Lo que se vulnera es la posibilidad de las personas de acceder a un juicio justo. Y en ese sentido creo que es algo muy importante de lo que nos tenemos que abocar, y espero ahí también el Ministerio de Justicia colabore, espero que los distintos parlamentarios y parlamentarias colaboren y que demos esta discusión más allá de la pequeñez política del momento, sino con una mirada de Estado de largo plazo. Uh-huh.
Estamos conversando con la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas, parlamentaria de Frente Amplio, Emilia Schneider, a propósito del caso Eduardo Macaya y todo lo que hemos conocido alrededor durante los últimos días, incluida la renuncia a la presidencia de la UDI del senador Javier Macaya. Volviendo a ese plano un poco más político, diputada, bueno, el senador Macaya renuncia a la presidencia de su partido, pero hay algunas voces que sostienen que esa medida no es suficiente, o esa decisión no es suficiente, que es necesario dar una señal un poco más potente, e incluso hay personas que sugieren que debería renunciar a su cargo como senador. Hay distintas interpretaciones respecto de lo que permite la Constitución para este tipo de renuncias, ¿no? Hay quienes sostienen que solamente se podría en caso de una enfermedad, pero hay quienes difieren de eso y que sí se abre la puerta para que un parlamentario pueda renunciar voluntariamente a su cargo. ¿Cómo ve esa idea, diputada? Sí, yo creo que es algo plausible, por cierto, pero creo que el problema fundamental, el problema más de fondo, es que si bien el senador reconoce que hay un error, es cierto, no se reconoce el problema de que una autoridad política, una autoridad pública, un senador de la República cuestione a víctimas de abuso sexual cuando existe una condena. No se reconoce eso en su profundidad, en su gravedad. Lo que significa eso para precisamente las víctimas que tienen que denunciar estos crímenes horribles y no se atreven, porque no sienten que no les van a creer, y en ese sentido creo que lo que hizo Javier Macaya representa a muchos adultos que muchas veces le dan la espalda a los niños y niñas cuando denuncian estas cosas, que no les creen, que no les prestan apoyo, y eso genera una situación muy compleja, un mensaje muy complejo. Entonces creo que es insuficiente la renuncia de la presidencia de la UDI. No sé si es lo pertinente que renuncie a su escaño como senador, quizás es algo que hay que reflexionar, es algo que tiene que reflexionar la UDI, pero yo creo que aquí lo que falta es un pronunciamiento partidario, un mea culpa partidario, y un compromiso en serio con los niños y niñas y su protección. Porque aquí no basta con decir y repetir como loro los niños primero, los niños primero, los niños primero, porque eso es un eslogan. Acá lo que tenemos que hacer es mostrar con actos que estamos con las víctimas, que estamos con los niños y niñas y adolescentes, y que estamos precisamente con la prevención del abuso sexual de menores. Yo también leía, por ejemplo, en Twitter a la alcaldesa Matei, que me parece que es bastante clara para referirse al crimen de Eduardo Macaya, pero no dice ni una palabra respecto a la situación de Javier Macaya, que es presidente de su partido. Entonces creo que falta, creo que este tema no está cerrado, está lejos de cerrarse, y creo que el error que cometió el senador Macaya es más que un error, es una falta gravísima. Sí, el problema, diputada, es que según nuestra institucionalidad un senador no puede renunciar por cualquier motivo, ¿no? Bueno, esa harina de otro costal, pero aprovecho de mencionarlo. Claro. Debería tener alguna enfermedad grave o ser nombrado como ministro de Estado, y si no, no se puede. De hecho, bueno, usted es muy joven, diputada, pero hubo en los 90 algunos casos bien bochornosos de diputados que dejaron de ir simplemente al Congreso y no podían renunciar, o sea, no querían renunciar, pero tampoco podían. Entonces, claro, ahí también hay una cosa con los mecanismos, que idealmente esto que ocurrió, que tiene varios episodios bochornosos, sirviera para poder hacer algunas mejorías institucionales, además del plano de lo estrictamente político, que también lo hemos conversado esta mañana. Diputada, no sé si antes de cerrar quiere agregar algo a modo de balance. Sí. Agregar solamente que espero que de este hecho que nos ha conmocionado, que nos ha conmovido como país, podamos sacar lecciones y podamos también avanzar. Acá es claro que tenemos que robustecer tanto a la justicia en su aplicación, en su relación con las personas y sus problemas cotidianos, y también la prevención en materia de abuso sexual de menores. Por eso con la diputada Camila Rojas presentamos un proyecto para precisamente incluir este tema en la educación en sexualidad, para prevenir en todo el ciclo educativo los abusos infantiles, y esperamos que se pueda avanzar. Y vuelvo a reiterar al principio, vamos a ver en esta votación, vamos a ver en esta discusión quién se pone del lado de los niños, niñas y adolescentes y quién se pone del lado de los abusadores. Diputada Emilia Schneider, muchas gracias por esta conversación. Que tenga un buen día. Muchas gracias, querido. Un gusto, como siempre.
Ahí estaba la diputada Emilia Schneider comentando sobre lo que ha ocurrido con el caso Macaya, Claudio, la dimensión más estrictamente política, de que en su consideración no está cerrado el tema en ese plano, que la derecha debe asumir una posición más vigorosa de condena, no solamente a la situación del señor Macaya, sino en general respecto a las situaciones de vulneración de los niños